I looked over Vietnam. And I said, No. What'd you think about Sharon Tate and her unborn baby? What did I think about it? Yeah. It's not my world. I don't live in that world. Well, I'm the dealer. The game. Dead man. Lucifer. Barabbas. By Santanus. Come. Oh, here, help. 33 películas perdidas, 7 niveles. Este es un iceberg de las películas perdidas más legendarias y perturbadoras de todos los tiempos. Comenzaremos con algunas de las más suaves, pero cuando lleguemos al nivel 7 entenderás hasta qué punto un filme puede ser perturbador. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. La historia de Kelly Gang, 1906. El 26 de diciembre de 1906, la historia de Kelly Gang se estrenó en Melbourne, Australia. La película era excepcionalmente única para su época. Una película muda de 6 rollos, lo que significaba que duraba más de 1 hora, lo cual era inaudito en ese tiempo. Pero más importante aún, la película resultó ser una de las primeras en causar verdadera controversia. El filme retrata y dramatiza las hazañas del forajido real Ned Kelly y su banda, mostrando eventos como los asesinatos de policías en Streambar Creek en 1878, robos a bancos y el violento enfrentamiento final de la banda en Glenrowan en 1880. Pero el director Charles Tate quería que la película fuera auténtica, así que pidió prestada la verdadera armadura de Ned Kelly para darle realismo, e incluyó narradores en vivo, efectos de sonido de disparos y escenas teñidas para intensificar su impacto visceral durante las proyecciones. Este enfoque único atrajo audiencias de todo Australia, pero las autoridades fueron rápidas en condenar la manera en que se retrataba a la banda como héroes antisistema. Junto con los críticos de la época, consideraban inmoral y poco ético apoyar una película que romantizaba a los criminales, señalando escenas como Ned defendiendo a su hermana Kate de los avances de un oficial y la caballerosidad de la banda hacia las mujeres. Pero también les preocupaba profundamente la violencia gráfica. Escenas que mostraban ejecuciones de policías a quemarropa o miembros de la banda quitándose la vida llevaron a los políticos a temer que la película pudiera inspirar crímenes de imitadores. Y así fue. Niños comenzaron a recrear los robos que veían en la película. El gobierno australiano prohibió el largometraje años después de su estreno, pero eso no importó demasiado. Los rollos originales que estaban impresos en un soporte de nitrato altamente volátil e inflamable se deterioraron y se incendiaron. Para la década de 1940, la mayor parte del metraje se había perdido. Hoy en día sobreviven aproximadamente 17 minutos de película junto con algunas fotografías y un folleto promocional que describe 6 secuencias narrativas. Aún así, ha sido reconocida como el primer largometraje de la historia. Salvada del Titanic, 1912. We had 16 lifeboats and they each carried 50. And if they'd been filled, we could have saved 800. Whereas we only saved 500. En un movimiento que aún hoy sería escandaloso, Salvado del Titanic se estrenó solo 29 días después del hundimiento del RMS Titanic, evidentemente aprovechando el impacto global con una rapidez sin precedentes. Eclair Studios apresuró la producción tan pronto como se conoció la noticia, e incluso contratando a la actriz Dorothy Gibson de 22 años, quien en la vida real había sobrevivido al naufragio escapando en un bote salvavidas, para interpretar una versión ficticia de sí misma. Incluso usó el mismo vestido de seda y abrigo que llevaba durante el desastre. Más tarde dijo a los periodistas que el papel la obligó a revivir cada horrible momento. La trama se centraba en Gibson relatando el hundimiento a sus padres ansiosos y a su prometido, un oficial naval, combinando escenas actuadas con imágenes reales de noticieros del barco gemelo del Titanic, el Olympic, y material de archivo de iceberg. Los flashbacks mostraban la colisión y la evacuación caótica, mientras que una subtrama involucraba a Gibson presionando a su prometido para que abandonara su carrera y así poder ayudar a enfrentar su trauma. Esta mezcla de tramas no fue bien recibida. Muchos críticos dijeron que el contraste era chocante y que resultaba raro e incómodo pasar de detalles sobrecogedores de supervivencia a un melodrama romántico forzado.
Pero los mayores problemas vinieron por la naturaleza explotadora de la producción. Gibson comenzó a filmar pocos días después de llegar a Nueva York a bordo del barco de rescate Carpathia, habiendo sido convencida por el jefe del estudio Jules Brulatour, quien además era su amante en ese momento. The Moving Picture News la describió como visiblemente afectada durante la producción, incluso llorando en medio de escenas, demostrando que no estaba mentalmente preparada para abordar el incidente de forma tan pública. A pesar de las preocupaciones éticas, la película trajo multitudes en Estados Unidos y Europa, elogiada por su autenticidad, pero ampliamente criticada como una comercialización del dolor. Sin embargo, en marzo de 1914, un incendio arrasó el estudio de Eclair en Nueva Jersey. El fuego destruyó los negativos originales y las únicas copias sobrevivientes de la película, borrando así el primer relato cinematográfico del desastre. Lo único que queda son algunas fotos promocionales y una entrevista de 1912 con Gibson, donde confesó sentirse atormentada por el proyecto. Solo apareció en una película más antes de retirarse de la actuación tras sufrir una crisis nerviosa. La vida del general Villa, 1914. La vida del general Villa es otra película protagonizada por su propio personaje principal, pero esta es mucho más extraña en su naturaleza. Se filmó en 1914, justo cuando el líder revolucionario Pancho Villa y sus seguidores luchaban por la Revolución Mexicana. La Mutual Film Corporation obtuvo los derechos exclusivos para filmar a las fuerzas de Villa mediante un contrato polémico, que le pagó $25,000 por adelantado y le prometía el 20% de todas las ganancias generadas por la película. A cambio, Villa interpretaría su propio papel, y el director Raoul Walsh interpretaría la versión joven de Villa. La trama hace exactamente lo que se esperaría. Dramatiza la vida temprana de Villa como un ranchero y culmina con el abuso sufrido por su hermana a manos de oficiales federales, el evento que motiva su ascenso vengativo al poder. Toda esa narrativa ficticia se intercala con importantes escenas de batallas reales filmadas durante las campañas de Villa en 1913 y 1914, incluyendo la batalla de Torreón. Los camarógrafos estaban incrustados con las tropas de Villa, arriesgando fuego de francotiradores y metralla para captar imágenes de bombardeos, avances de tropas y construcción de vías ferroviarias bajo fuego. Pero algunas de esas escenas resultaron tan brutales que tuvieron que ser editadas. Imágenes de soldados sacando dientes de oro a cadáveres y ejecuciones de francotiradores federales fueron consideradas demasiado. La película se estrenó en mayo de 1914, pero desapareció después de que la relación de Villa con Estados Unidos se deterioró. El impacto político de sus acciones llevó a Mutual a abandonar la distribución por completo, dejando los rollos de película esparcidos y finalmente perdidos. Con el tiempo han aparecido fragmentos aquí y por allá, y los críticos han cuestionado el estilo de filmación por ser poco ético, señalando que algunas escenas claramente fueron montadas solo para la película. Y en efecto fue una pieza de propaganda, pero en muchos sentidos sentó las bases para los documentales posteriores que también recurrirían a escenas escenificadas para reforzar su mensaje. Una página de locura, 1926. Una página de locura dirigida por Teinosuke Kinukasa sigue a un anciano conserje que trabaja en un hospital psiquiátrico donde su esposa está internada. Impulsado por la culpa tras el colapso mental de su esposa, desencadenado por sus largas ausencias como marinero y posterior intento de suicidio, él la cuida en secreto mientras oculta su relación del personal. Su hija visita el lugar para anunciar su compromiso, pero queda horrorizada al descubrir el rol de su padre en el manicomio. Mientras los pacientes se amotinan y sufren alucinaciones, el conserje lidia con visiones en las que rescata a su esposa, asesina al médico principal y participa en rituales surrealistas con máscaras que van desdibujando cada vez más su contacto con la realidad. Kinukasa creó la historia con un colectivo vanguardista y extraño, rechazando el realismo para transmitir la subjetividad y la inestabilidad de los estados mentales. Las imágenes cada vez más inquietantes, como escenas de internos bailando frenéticamente, fantasías con máscaras y pasillos claustrofóbicos, buscan incomodar y francamente aterrorizar al espectador. Además, la total ausencia de intertítulos, algo nunca antes visto en películas mudas de la época, dejó al público completamente sin contexto ni comprensión de lo que estaban viendo. Cuando se estrenó en Tokio en 1926, contó con narradores Benshi en vivo, cuya tarea era contextualizar las imágenes extrañas para la audiencia. Pero la película desapareció casi de inmediato tras su estreno y se creyó que había sido destruida en un incendio del estudio.
Décadas después, en 1971, Kinugasa descubrió una copia dañada en su cobertizo que había perdido cerca del 30% de su duración original. Pero los rollos que sobrevivieron muestran su enfoque narrativo único, utilizando técnicas desorientadoras como montajes rápidos, exposiciones dobles y lentes distorsionados para simular fracturas psicológicas. Esto resultó enormemente atractivo para la crítica, que la consideró una obra maestra, pero el público de la época no pudo apreciarla. Sus temas, estructura extraña y la representación de la locura como algo violento pero trágicamente humano la hacían demasiado incómoda para una audiencia general. Corpse Eaters, 1974. Corpse Eaters sigue a 4 jóvenes de Sudbury, Ontario, cuya sesión de espiritismo en un cementerio provoca accidentalmente la reanimación de cadáveres. Después de pasar en bote y tener un comportamiento bastante explícito cerca de un lago, el grupo realiza el ritual por diversión, lo que desencadena un ataque de zombies hambrientos de carne. Uno de ellos es parcialmente devorado con vida, mientras que los demás sufren mutaciones intensas. En paralelo, vemos escenas de un cínico funerario preparando un cuerpo destrozado, intercaladas con monólogos nihilistas sobre la inevitabilidad de la muerte. No es precisamente una película para una cita. Lucifer. Barabbas, Barabbas, by Santanus, Santanus, come! 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 Oh! Here, help! La película fue producida por Lawrence Sasselenchuk, un joven de 20 años dueño de un autocine, con un presupuesto de $36,000. Utilizó actores de teatro locales y vísceras reales de animales para los efectos gore. Sasselenchuk se encargó del maquillaje y coescribió el guión, priorizando el contenido gráfico sobre cualquier otra cosa. Una secuencia de advertencia previa al gore mostraba a un espectador vomitando en un pañuelo para advertir al público que apartara la vista. Y sí, era extremadamente sangrienta. Los realizadores incluyeron primeros planos prolongados de zombies devorando órganos humanos, efectos prácticos usando partes reales de animales y el embalsamiento gráfico del funerario. Una secuencia incluso sugiere necrofilia, dejando claro que la película fue hecha para generar controversia y nada más. Cuando se estrenó en el autocine 69 Drive-In de Sasselenchuk en agosto de 1974, atrajo a multitudes locales y a un comprador. La película fue adquirida por un distribuidor, Howard Maher Films. Lamentablemente la empresa no tenía intención de lanzarla al público. La compró solo como una deducción fiscal, asegurándose de que nunca tuviera una distribución masiva. Todos los negativos originales fueron archivados en Canadá, mientras que la única copia en circulación, una versión censurada de 57 minutos, apareció en 1993 a través de Encore Home Video. Escenas clave, incluyendo todas las secuencias extendidas de mutación, siguen perdidas y no han sido recuperadas. Nivel 2. Convention City, 1933. En diciembre de 1933, Warner Bros. Estrenó Convention City, una comedia pre-code que sigue a vendedores en la convención de la compañía Honeywell Rubber en Atlantic City, donde las fiestas y las escapadas sexuales opacan los negocios. Los empleados tramaban para obtener ascensos, seducían a colegas y sobornaban a superiores. Hay escenas en esta película que incluyen desnudez parcial, referencias a violación estatutaria y una trama donde un empleado borracho chantajea a su jefe. E incluso antes de su estreno, esto ya causaba un problema serio para el estudio. Jack Warner, el jefe del estudio, exigió que se suavizaran los vestuarios y que se editaran los diálogos, porque consideraba que la película era demasiado atrevida y vulgar. Pero el director Archie Mayo y el guionista Robert Lord resistieron todas las demandas, convencidos de que la película sería un éxito, y tenían razón, más o menos. El filme tuvo un éxito en taquilla, pero recibió críticas inmediatas por su humor subterráneo, en palabras del New York Times. Pero la industria estaba cambiando. En los años 20 y principios de los 30, las películas de Hollywood se definían por el sexo, la violencia y la inmoralidad. Pero para julio de 1934, un código de producción recién aplicado requería eliminar cualquier comportamiento impropio, inmoral o pecaminoso de todas las películas de Hollywood. Cuando Warner Bros. Intentó relanzar una versión censurada y sanitizada en 1936, el hombre detrás del código, Joseph Breen, dijo que la película estaba más allá de la redención. Como resultado, el estudio tiró el negativo original y destruyó todas las demás copias, dejando solo unas pocas sobrevivientes. Más de 200 fotos de producción y 20 minutos de tomas no usadas sobrevivieron.
Pero la película completa, que su estrella Joan Blondell describió como la más atrevida que haya existido, permanece perdida. Golem, 1915. El Golem, una película muda de terror alemana de 1915, es notable por presentar uno de los primeros monstruos del cine. Basada vagamente en el folclore judío, la historia sigue a un anticuario que descubre una estatua de arcilla de siglos de antigüedad, el Golem, en las ruinas de una sinagoga en Praga. Usando un amuleto mágico, resucita a la criatura como su sirviente. Sin embargo, el Golem se obsesiona con la hija del anticuario, Jessica. Cuando ella rechaza sus avances, la criatura se descontrola y comienza una violenta ola de asesinatos y caos. La película tiene imágenes perturbadoras que claramente inspiraron películas de monstruos posteriores, no solo con el diseño del Golem mismo, sino la narrativa de una creación que desafía a su creador. Y todo el terror claustrofóbico que sigue sentaron las bases para el cine de terror posterior. Sin embargo, la película fue controvertida. Cuando se estrenó, la escena de la ola de destrucción del Golem, incluyendo su daño a propiedades y asesinatos implícitos, perturbó a la audiencia, que claramente era la intención. Pero las representaciones del misticismo judío generó acusaciones de otros hacia la comunidad que buscaba defender. Fue acusada básicamente de ser una película antisemita, a pesar de estar basada en el folclore judío. Poco después del estreno, la película desapareció por completo y la mayoría de su material se dio por perdido. Durante décadas solo sobrevivieron fragmentos, incluyendo un clip de 1918 de una reedición donde el Golem amenaza a Jessica. En 2007, un coleccionista privado encontró escenas adicionales, alrededor de 4 minutos de metraje restaurado, mostrando la última oleada de violencia de la criatura y su colapso. Rumores de una copia completa en manos de un coleccionista europeo han circulado por mucho tiempo, pero nunca se han confirmado. Game in the Sand, 1964. En 1964, un Werner Herzog de 22 años realizó un cortometraje de 14 minutos llamado Game in the Sand. La película se centra en 4 niños que interactúan con un gallo dentro de una caja de cartón en la playa. Eso es más o menos todo. Pero la escena más infame muestra al gallo enterrado en la arena hasta el cuello, un momento que Herzog describió después como una parte de una filmación que se salió de control, dando a entender que simplemente dejó que los niños hicieran lo que quisieran. Herzog abandonó el proyecto bastante rápido, prometiendo no estrenarlo nunca, calificando el metraje como inapropiado para el público, pero nadie sabe realmente qué ocurrió en la película. Herzog ha comparado públicamente la producción con secuencias controvertidas de su trabajo posterior. También Los enanos comenzaron pequeños de 1970, como escenas de gallinas caníbales y crueldad animal. Muchos han especulado que el gallo se asfixió durante la filmación o que las reacciones no guionizadas de los niños ante el sufrimiento del animal se volvieron éticamente insostenibles. Sea lo que sea, fue lo suficientemente grave como para que Herzog decidiera no mostrarlo, lo cual era muy raro en él. A lo largo de su carrera demostró estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas en pantalla. En También los enanos comenzaron pequeños incluyó muertes reales de animales y violencia caótica, pero sintió que lo que pasó en este cortometraje fue demasiado. Nunca ha aclarado detalles específicos. No se conocen copias sobrevivientes al público y él ha insinuado en varias ocasiones planes de destruir los negativos. Pero eso no es algo que nosotros haremos. Seguiremos haciendo videos como este si le das al botón de suscribirte. Nivel 3. The Grim Game, 1919. Ladies and gentlemen, I take great pleasure in introducing my latest invention, the water cell. La película muda de 1919 The Green Game protagoniza al mismísimo Harry Houdini en un thriller dramático que combina sus espectaculares y únicos actos de riesgo enmarcado en una historia de acusación falsa. Houdini interpreta a Harvey Hanford, un reportero que se ve envuelto en un plan para fingir el asesinato de su tío con el fin de aumentar las ventas del periódico. Cuando el tío es encontrado muerto, Harford es encarcelado, obligándolo a escapar repetidamente para descubrir a los verdaderos culpables y rescatar a su prometida secuestrada, Mary Wentworth.
Pero esta débil trama solo sirve como excusa para justificar las hazañas características de Houdini: escaparse de esposas, romper cadenas y liberarse de una camisa de fuerza mientras está colgado boca abajo desde un edificio de 6 pisos. Sin embargo, la secuencia más famosa de la película fue un accidente no planeado y sumamente peligroso. La escena muestra al piloto de acrobacias Robert E. Kennedy pasando de un biplano a otro usando una cuerda, o al menos ese era el plan. En realidad, una turbulencia hizo que las alas de las aeronaves se engancharan y cayeran en espiral, dejando a Kennedy inmóvil. Ambos aviones se estrellaron, pero todos sobrevivieron, y el metraje fue incluido en la versión final. La publicidad del estudio falsamente atribuyó la hazaña a Houdini, incluso ofreciendo $1,000 a quien pudiera demostrar que eso no era cierto. Los artistas de las acrobacias nunca recibieron crédito. The Green Game se creyó perdido por décadas, sobreviviendo solo en fragmentos como el clip del accidente aéreo. Pero el ex malabarista Larry Wicks había conservado una copia de 35 milímetros desde 1947, transfiriéndola a 16 milímetros antes de que se deteriorara irremediablemente. En 2014, Turner Classic Movies adquirió y restauró la película, estrenándola en 2015 tras una carrera contra el tiempo para salvar los rollos en decadencia. Las acrobacias de Houdini, aunque ocasionalmente ayudadas por dobles, convirtieron a la película en una muestra previa a Misión Imposible de locura física, junto con un metraje inquietante de un desastre casi fatal. La sombra blanca, 1923. En 1923, el director británico Graham Cutts se apresuró a producir La sombra blanca, un melodrama mudo protagonizado por Betty Compton en papeles duales como las hermanas gemelas Nancy y Georgina Brent. La película sigue a Nancy, una rebelde artista de cabaret, y a Georgina, su hermana más santa y virtuosa, cuyas vidas se entrelazan a través de engaños y tragedias. Después de que Nancy huye de su familia, su padre cae en el alcoholismo y la locura, desapareciendo en el submundo de París. Georgina asume la identidad de Nancy para proteger la reputación de su hermana y se enamora de Robin, un hombre inicialmente atraído por Nancy. Pero nadie sabe cómo continúa la historia. Los rollos sobrevivientes terminan abruptamente cuando las gemelas, su padre y Robin se encuentran en un club nocturno parisino, listos para las grandes revelaciones. Esto no fue causado por algo particularmente dramático, sino por la descomposición del nitrato que llevó a la destrucción del negativo original. Pero el metraje restante muestra claramente que la película exploraba temas seriamente oscuros. Desafortunadamente, la película fue tan apresurada que a nadie le gustó. La trama fue considerada tan incoherente que los críticos la calificaron ampliamente como un fracaso en sus reseñas. Sin embargo, preservadores de cine en Nueva Zelanda encontraron algunas copias antiguas en nitrato que de alguna manera habían permanecido sin ser detectadas en archivos. Los esfuerzos de preservación por parte del Archivo de Cine de Nueva Zelanda y la Fundación Nacional para la Preservación del Cine han protegido y restaurado los rollos encontrados. Sin embargo, la segunda mitad sigue perdida. Deluge, 1933. La película apocalíptica de desastre Deluge de 1933 comienza con cataclismos globales. Terremotos destruyen la costa oeste de Estados Unidos, mientras que tsunamis inundan la ciudad de Nueva York. Los científicos intentan advertir al público mientras las transmisiones radiales anuncian destrucción mundial como resultado de este desastre climático. Public alarm. Word that the end of world is at hand, terrifying millions. Send any word of encouragement you can. Martin Webster huye con su familia, pero se separa durante el caos, creyendo que su esposa Helen y sus hijos están muertos. Meses después sobrevive en aislamiento hasta que encuentra a Claire Arlington, una nadadora que escapa de 2 hombres violentos que la reclaman como propiedad. Pero su lucha por evadir a sus perseguidores se cruza con la historia de Helen, quien no está muerta. Ella sobrevive en un asentamiento incipiente liderado por Tom, un hombre que guarda sentimientos no correspondidos hacia ella. La película culmina en un enfrentamiento entre el grupo de Martin y una banda sin ley, forzando a Martin a elegir entre su familia reencontrada y Claire. Any more than I can compare Helen and you. My feelings are different, yet the same. All I know is that I love you. Como la película se hizo antes de la entrada en vigor del código de producción, pudo abordar temas más complejos y adultos, que Deluge aprovecha inmensamente. La representación del colapso social incluye agresiones sexuales explícitas,
violencia tribalista y decadencia moral entre los sobrevivientes. The man with the gun first. La cámara observa cómo los hombres luchan por las mujeres y las bandas saquean asentamientos, pintando un cuadro bastante horrible de la naturaleza humana después del desastre. La destrucción de Nueva York fue vista como el punto culminante de la película, una escena pionera tan realista que aterrorizó y horrorizó a las audiencias de la época. Hoy, por supuesto, no parece nada realista, pero para su tiempo fue revolucionario. Sin embargo, con la llegada del código de producción, la película fue considerada no estrenable por las autoridades, lo que hizo imposible su reestreno. En cambio, RKO alquiló el metraje del desastre a películas de bajo presupuesto para hacer dinero rápido, lo que llevó a que Deluge desapareciera por décadas. Para los años 40 se consideraba perdida hasta que reapareció una copia doblada al italiano en 1981. Una versión completa en inglés fue redescubierta en Francia en 2016, permitiendo su restauración. Hoy en día probablemente sea una de las películas de desastre más sombrías que puedas ver, mostrando un panorama nada alentador del futuro inevitable de la humanidad en un mundo devastado por el clima. The Cat Creeps, 1930. El misterio precódigo de Universal Studios de 1930, The Cat Creeps, sigue a 6 parientes convocados a una mansión en decadencia 20 años después de la muerte del excéntrico millonario Cyrus West. A medianoche, los abogados leen su testamento declarando a su sobrina Annabelle West la única heredera, con una condición: debe mantenerse cuerda. Si falla, un heredero secundario nombrado en un sobre sellado reclamará la fortuna. Mientras una tormenta aísla al grupo, una figura con garras llamada el Gato acecha los pasillos. De repente, el cadáver del abogado cae de un panel oculto con la garganta cortada. Todo se desataba. Desde ese momento, Annabelle enfrenta un terror psicológico creciente, susurros fantasmales, sombras que acechan y la mano torcida del asesino que emerge de pasajes secretos para acabar con su vida. Solo 3 años antes, The Jazz Singer había introducido el sonido en la industria cinematográfica, y The Cat Creeps usó eso a su favor, empleando sonidos para amplificar la tensión y aterrorizar al público. Crujidos de tablas, vientos aullantes y gritos llenan el silencio en la oscuridad, algo nunca antes hecho. Sin embargo, el equipo de sonido voluminoso ralentizó el movimiento de la cámara, obligándolos a prolongar el suspenso con encuadres estáticos y claustrofóbicos. Finalmente, la combinación de película en nitrato y el desinterés del estudio por preservar los primeros filmes sonoros probablemente condenó los negativos. La película desapareció inexplicablemente y nunca fue recuperada. Solo existen 2 minutos de metraje reutilizados en el cortometraje cómico de Universal de 1932, Boo, que parodiaba sus clichés de horror. Más tarde hicieron un remake en 1939, pero optaron por hacerlo comedia, abandonando toda la tensión que hacía tan intensa a la original. Chrysanthemums for a Bunch of Swine, 1968. En 1967, Sergio Pastore estaba en Italia filmando un nuevo spaghetti western llamado Chrysanthemums for a Bunch of Swine. La película estaba pensada para aprovechar los tópicos crudos y explotadores de la época, pero no tenían idea de que la película nunca sería realmente estrenada. La historia sigue una banda de forajidos liderada por Malo que secuestra a Sharon, una mujer del pueblo, y se refugian en un monasterio aislado. El grupo exige que Padre, el sacerdote del monasterio, celebre un matrimonio forzado entre Malon y Sharon. Cuando el sacerdote se niega, la banda amenaza con violencia, pero finalmente abandona el lugar, lo que provoca una persecución por parte del clérigo y los aldeanos. Toda la narrativa está impregnada de un tono realmente siniestro y perturbador. Se dice que la película mostraba representaciones gráficas del secuestro de Sharon y los intentos de la banda por obligar el matrimonio mediante la fuerza. Sin embargo, las descripciones reales de la violencia en pantalla están básicamente sin confirmar porque nadie la ha visto. Se cree que la película gira en torno al conflicto moral, enfrentando la resistencia del sacerdote con la brutalidad de la banda. La película tuvo una distribución limitada y nunca se estrenó oficialmente fuera de Italia. No se conocen copias que hayan sobrevivido, en parte porque nadie se preocupó por preservarla o lanzarla en formatos caseros. Los intentos de revisar los archivos de los estudios revelaron serias lagunas en sus registros. Hoy en día, lo único que queda son materiales promocionales y hipnosis fragmentadas. Castillo Siniestro, 1932.
En la década de 1930, las salas de cine británicas estaban obligadas por ley a proyectar un porcentaje determinado de contenido nacional para evitar el dominio de las producciones estadounidenses. Esto dio lugar a una tendencia llamada como Quota Quickies, películas de bajo presupuesto hechas para cumplir con este requisito legal. Así surgió Castillo Siniestro. Ambientada en un castillo remoto de Devon, la trama se centra en el profesor Bandov, un científico loco obsesionado con el trasplante de glándulas y el injerto cerebral. Cuando llega el visitante Ronald Kemp, descubre los grotescos experimentos del profesor. Bandov planea transferir el cerebro de Jean, una joven cautiva, a una criatura parecida a un simio. El monstruo, una víctima previa de los procedimientos de Bandov, se vuelve contra su creador, matándolo y permitiendo que Kemp y Jean escapen. Aunque la película sigue una trama estándar de monstruos que parece imitar casi al pie de la letra la recién estrenada Frankenstein, no podía ser peor. La película se filmó en un solo día con un presupuesto mínimo, usando escenarios austeros, iluminación tenue y un viento que aullaba constantemente para crear atmósfera. Por supuesto, los críticos la destrozaron, escribiendo innumerables críticas sobre la actuación amateur, la desincronización del sonido y las escenas puesta en escena teatral. Las críticas comerciales la calificaron como apta solo para audiencias poco exigentes en salas de clase trabajadora, un ejemplo temprano de clasismo británico. No se conserva ninguna copia, foto o material promocional, haciendo de esta una película realmente perdida. Como todas las Quota Quickies, la película nunca fue archivada porque se diseñó para ser desechable. Las leyes de contenido británicas llevaron a estas producciones desapercibidas hasta que finalmente fueron abandonadas en los años 50. Sin embargo, a pesar de sus fallas, Castillo Siniestro sigue siendo una de las primeras películas de terror británicas, anticipando los tópicos de científicos locos que serían populares después. La British Film Institute la incluye entre las 75 películas más buscadas, considerándola una pieza esencial para entender la historia completa del cine de terror británico. Life Without Soul, 1915. Mucho antes de que Boris Karloff creara el Frankenstein definitivo en 1932, existió Life Without Soul. Este filme mudo de terror de 1915 adaptó la historia de Mary Shelley en una inquietante pesadilla existencial. La trama sigue al Dr. William Frawley, un médico que descubre un flujo de vida capaz de reanimar a los muertos. Tras leer la novela de Shelley, Frawley sueña con usar el suero para animar una estatua de barro llamada La Creación o el Hombre Brutal. Cuando finalmente lo logra, la criatura emprende una violenta matanza, que culmina con el asesinato de la hermana de Frawley en la noche de su boda. La película concluye con Frawley despertando para destruir el suero, enmarcando la historia como una pesadilla vívida y visceral. El film exploraba el terror existencial de crear un monstruo sin alma, un ser totalmente carente de conciencia o propósito, no muy diferente de la humanidad misma. El hecho de que toda la historia sea un sueño no ayuda a aliviar la naturaleza inquietante de la trama, sino que nos recuerda lo fácil que es caer en la ilusión y lo frágil que es la vida. La película fue reestrenada en 1916, pero el estudio decidió añadir imágenes científicas no relacionadas, presumiblemente para hacerla parecer más real, pero en cambio solo diluyó la coherencia narrativa. Para 1931, Universal Studios estaba tan desesperado por proteger su próxima adaptación de Frankenstein como la versión definitiva que presentaron una demanda para impedir el reestreno de la película. Ganaron el caso sepultándola efectivamente para siempre. El negativo original y las copias se deterioraron, como muchas películas mudas de la época, dejando solo materiales promocionales y algunas fotografías. Nivel 4. Al Raun, 1918. Al Raun es una película de terror muda húngaro-alemana de 1918, adaptada de una novela de Hans-Heinz Ewers. Aunque la película se desvía bastante del libro para hacerla más explícitamente perturbadora y horrorosa. La película sigue al filósofo Frank Brown, quien colabora con su tío, el profesor Jack Brinken, para crear artificialmente un ser humano usando el esperma de un asesino ahorcado y una
llamada Alma Raun. Su objetivo es simple, aunque cuestionable. Quieren probar si la naturaleza o la crianza determina la moralidad. El resultado es Al Raun, una mujer hermosa pero sin alma cuya sola presencia trae una violenta desgracia a quienes la rodean. Todo hombre que la encuentra termina enfrentando su destino en una muerte horrenda. Son aplastados por objetos que caen, impulsados al suicidio o consumidos por la obsesión. Pero todos terminan muertos. Incluso Brown, inicialmente inmune a su maldición, casi sucumbe antes de destruir su creación. En una de las escenas finales, Al Raun camina dormida por el borde de una mansión. La intervención de Brown provoca su caída fatal, dejándolo a él a enfrentar las consecuencias de jugar con el poder de la naturaleza. La película fue controversial desde el inicio. Los temas de inseminación artificial, eugenesia y una femme fatal, carente de instintos maternos o románticos, fueron demasiado para el público europeo de entonces. En esa época, Europa era muy conservadora y sensible a tópicos tan radicales e inmorales. No se sabe exactamente qué pasó con las copias, si se deterioraron o fueron destruidas en protesta por su contenido, pero no fue una película popular en su tiempo. Hoy no existe nada de la película, y el libro original se centra más en el debate sobre la herencia en lugar del horror explícito de la película, lo que significa que todavía no entendemos completamente su contenido. Stygian, 2000. Hoy James Wan es considerado uno de los grandes maestros del horror moderno, pero su debut como director en el 2000, Stygian, sigue siendo totalmente imposible de conseguir. Decided to get together and make another film called Stygian, which I made with James Wan, who has of course gone on to make the film Saw. La película sigue a Jamie y Melinda, una pareja que es arrastrada a un inframundo de pesadilla después de poseer accidentalmente un talismán místico codiciado por los hermanos segadores, 3 asesinos seriales dementes. El talismán provoca su secuestro a Exile, un purgatorio sin ley descrito como un desierto gutter punk, poblado por las almas de los criminales más violentos de la historia. Separados al llegar, Jamie navega este infierno lleno de zombies, asesinos mutantes y laberínticas ciudades mientras busca a Melinda. Pero en cada esquina, los hermanos segadores, un payaso con un hacha, un motociclista fusionado a su casco con alambre de púas y una visión de la muerte con dedos como jeringas, persiguen a la pareja para recuperar el talismán. Las reglas de Exile permiten ciclos interminables de violencia. Los habitantes pueden matar o ser asesinados, atrapándolos en un tormento que dura siglos. Los asesinos sufren grotescas transformaciones físicas que reflejan sus verdaderos miedos, haciendo que la película sea una experiencia visceral y sucia. De hecho, la brutalidad implacable y los temas nihilistas hacen que parezca un precursor del porno de tortura que dominaría el horror de los 2000. La película se proyectó en el Melbourne Underground Film Festival del 2000, y eso fue todo. Nunca se volvió a ver y sigue sin un lanzamiento oficial. El codirector Shannon Young confirmó que la película existe en sus archivos personales, pero se ha negado a considerar su distribución pública, calificándola como un proyecto de acción fantasía no digna de atención. El elenco y el equipo que trabajaron en Stygian también la han omitido de sus currículos. Quienes la han visto la describen como técnicamente cruda y narrativamente inconexa. Incluso Wan nunca la ha reconocido públicamente, refiriéndose a El juego del miedo como su primer largometraje y prácticamente negando que Stygian haya existido. Greed, 1924. He was a man of such vision, and he was so great a poet and an artist that he found nothing but trouble in Hollywood. Greed, la película de 1924 de Erich von Stroheim, es una de las películas más buscadas de todos los tiempos. Aunque es una adaptación de la novela McTeague de 1899 de Frank Norris, lo que von Stroheim hizo fue mucho más grande. Convirtió la historia en un examen brutal de la codicia y sus efectos corrosivos. La película sigue a John McTeague, un dentista de San Francisco que se casa con Trina Sieb, una paciente presentada por su amigo Marcus Schouler. Después de que Trina gana $5,000 en una lotería, su negativa a gastar el dinero desata una espiral de obsesión. Marcus, resentido por perder a Trina y el premio de la lotería, denuncia a McTeague por practicar sin licencia, lo que le cuesta el trabajo.
A medida que la pobreza comienza a acercarse, Trina acumula sus ganancias durmiendo sobre monedas de oro mientras McTeague cae en el alcoholismo y la violencia. Mata a Trina, roba su dinero, huye a Death Valley y finalmente muere esposado al cadáver de Marcus en medio del desierto. His sense of drama is absolutely exquisite. He will build to his climax, he will reach that climax, and he will let that climax subside only to be taken up by another wave. It's like the rollers coming in from a heavy storm. La película desnuda a la humanidad en sus instintos más básicos, forzándonos a ver cómo estos personajes se corrompen por la codicia, la pobreza y la violencia. Incluso personajes menores, como un chatarrero, es impulsado al asesinato por delirios de oro, que amplifican el nihilismo inherente del filme. No iba a ser fácil vender esta película en Hollywood. El rodaje duró 9 meses, incluidos 2 meses en Death Valley, porque von Stroheim buscaba una traducción casi literal de la novela. Eso significó que filmó 85 horas de metraje que editó hasta convertirlo en una película de casi 8 horas. To show Greed in its entirety would take all afternoon and all evening, and would be a long afternoon and a long evening. Por supuesto, eso nunca se habría estrenado, así que MGM lo recortó a 142 minutos, eliminando casi todas las subtramas y la profundidad de los personajes. Pero lo más impactante es que destruyeron todo el metraje no usado, por lo que solo 12 personas lograron ver la versión completa de la película como von Stroheim la concibió. Una reconstrucción de 1999 incorporó fotografías y notas de guión sobrevivientes, pero la versión editada sigue siendo la única existente. La versión completa de 8 horas es considerada el santo grial del cine que probablemente nunca se encontrará. A Blind Bargain, 1922. Well, pantomime to my father was just like ABC. You see, actually, Art, my dad learned his ABCs in pantomime. Now, don't get excited. The reason for that is that he was born of deaf-mute parents. And therefore, he learned his A, B, C's. That way. En los años 20, Lon Chaney era uno de los actores preferidos para interpretar personajes grotescos y aterradores bajo prótesis, creando monstruos legendarios del cine como el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame. Lo que hizo que A Blind Bargain, un trato ciego de 1922 fuera perfecto para él. La película sigue al escritor en apuros Robert Sandel, quien hace un pacto fáustico con el Dr. Arthur Lamb, el personaje de Chaney. Desesperado por salvar a su madre en estado terminal, Sandel acepta someterse a una cirugía experimental tras un periodo de gracia de 8 días. Sin saberlo, el Dr. Lamb es un científico loco obsesionado con extender la vida humana y ya ha creado híbridos grotescos humano-animales, incluyendo un sirviente jorobado, también interpretado por Chaney, y un monstruo parecido a un simio. Poco a poco, Sandel descubre el laboratorio subterráneo de Lamb lleno de víctimas encarceladas de experimentos fallidos. La esposa de Lamb, enloquecida por las atrocidades de su marido, y el jorobado intentan advertir a Sandel, pero él es capturado y atado a una mesa de operaciones. En una rebelión climática, el hombre simio mata a Lamb, liberando a Sandel, quien escapa para casarse con su prometida y lograr el éxito literario. Los temas de la película, la experimentación humana, corrupción moral y las consecuencias de jugar a ser Dios, no fueron bien recibidas por los censores. Impusieron recortes y revisiones en los intertítulos antes de aprobar su estreno en 1922, pero cuando finalmente se estrenó el público se asustó mucho, no menos por la brillante actuación de Chaney en los 2 papeles. Sin embargo, en 1931 MGM no estaba en un buen momento. Destruyeron copias de películas mudas, convencidos de que ningún público regresaría después de la llegada del sonido, y que esto no era una moda pasajera. Para 1965, la última copia conocida se perdió en un incendio, convirtiendo esta en una de las películas perdidas más buscadas y una de las muchas películas de Chaney desaparecidas en el tiempo. Nivel 5. El Gorila, 1927. El Gorila es una de las primeras películas que mezclan horror y comedia, basada en un misterio de la época del cine mudo centrado en una serie de brutales asesinatos atribuidos a un gorila. Did you say gorilla?
Vamos a desentrañar esto. La historia se desarrolla en una mansión en Westchester donde el rico patriarca Cyrus Townsend es asesinado, igual que en otros estrangulamientos atribuidos al gorila. Las sospechas recaen sobre su hija Alice, el secretario Arthur Marsden y otros, mientras una nota críptica advierte a los ocupantes que huyan antes de la medianoche. En ese momento llegan los torpes detectives Garrity y Mulligan para investigar y se encuentran en medio de sucesos muy extraños. Sospechosos que desaparecen, puertas que se cierran de golpe y luces que parpadean. Un gorila real que luego se revela como un asesino disfrazado solo empeora las cosas hasta que finalmente se descubre al verdadero culpable. Lo típico de un misterio de asesinato. Pero esta fue una de las primeras mezclas entre horror y comedia, con la película navegando entre géneros, combinando las payasadas detectivescas con horror gótico. Is anybody with me? No, you're alone. Sin embargo, de alguna manera la película desapareció. No quedó ninguna copia, un destino común para muchos largometrajes mudos de la época. Durante décadas este filme no pudo ser mostrado en ningún lado. Eso fue hasta 2024. Una copia conservada en la Cineteca de Milano de Italia permitió una restauración y relanzamiento, dejando que el público descubriera de nuevo la verdad del gorila. El alimento del miedo, 1994. El alimento del miedo es la última película del director mexicano Juan López Moctezuma, basada libremente en un caso real que recuerda a la leyenda de Sweeney Todd. La historia transcurre en un barrio marginado de Ciudad de México, donde una troupe circense en apuros dirigida por Don Ramón y su esposa Petra toma bajo su custodia a una niña de 5 años después de que su madre sea encarcelada por tráfico de drogas. La pareja obliga a la niña, apodada Pulga, a hacer trabajo doméstico, pero una pelea violenta entre los adultos termina con la muerte accidental de la pequeña. Horrorizados por lo que hicieron, pero sin querer asumir la responsabilidad, Petra decide utilizar los restos de la niña como relleno para tamales que venden a clientes desprevenidos. Desafortunadamente, la película estuvo condenada al olvido desde el principio. Moctezuma ya padecía Alzheimer's mientras filmaba y se le dificultaba concentrarse para terminar la historia que quería contar. Tras su muerte fue imposible conseguir distribución para la película y no hubo funciones comerciales ni copias preservadas. Sin embargo, parece que el filme estaba adelantado a su tiempo. Los temas de canibalismo como metáfora de la corrupción social y la pobreza son difíciles de digerir, pero el mensaje subyacente sobre la deshumanización y la mercantilización de los inocentes podría convertirla en un clásico moderno, si alguna vez se encontrara. Cards of Death, 1985. Cards of Death sigue una investigación policial en Los Ángeles sobre una red clandestina de apuestas donde los participantes juegan con sus vidas. El grupo, liderado por una figura llamada Hog, organiza juegos semanales de tarot en un almacén iluminado por neones. Los hombres llevan máscaras de goma, mientras que las mujeres asisten vestidas de dominatrix. Las reglas establecen que el jugador que tenga la carta de la muerte debe ser asesinado por el ganador dentro de 24 horas, de lo contrario ambos jugadores serán ejecutados. Pero claro, no es tan simple. Dealer. The game. Dead man. Las víctimas sufren muertes brutales, empalamientos, aplastamiento en una sala de aplastamiento neumática, estiramientos con alambres de púa, entre otros. Mientras tanto, los detectives siguen el creciente número de muertos interrogando trabajadoras y enfrentándose a evidencias mutadas, como la nariz cortada de un colega enviada a la comisaría. Estas consecuencias horrendas dominan la narrativa. Una pareja lesbiana se unta sangre de un cadáver en sus cuerpos, un oficial atado es desfigurado con un cortador de queso, y un sacerdote es empalado tras acumular deudas por apuestas. De hecho, la película evita los clichés y tramas tradicionales del horror, enfocándose en un sadismo implacable que incluye violaciones, asesinatos con motosierra y una atmósfera alimentada por cocaína. El director se concentra más en capturar la violencia cruda y despiadada que en contar una historia coherente. Fue filmada en video en 1985, pero considerada demasiado gráfica para un lanzamiento amplio. Su contenido extremo limitó la distribución a una edición en VHS en Japón en 1986 bajo la etiqueta de Exciting Video de Sony, dirigida a un público acostumbrado a películas como la serie Guinea Pig.
pero nadie la vio. Y así permaneció casi 3 décadas como una oscura historia de culto. Pero en 2014 la película consiguió un relanzamiento en VHS en Estados Unidos por Mondo Video y Bleeding Skull Productions, seguido por una filtración en línea en 2015. Nivel 6. El hombre de mimbre, 1973. Hoy El hombre de mimbre es considerado un clásico absoluto del cine de terror británico, pero la historia completa nunca se ha contado y probablemente nunca se hará. La película sigue al sargento Neil Howie, un oficial de policía cristiano devoto, mientras investiga la desaparición de una niña llamada Rowan Morrison en la remota isla escocesa de Summerside. Her name is Rowan Morrison. The photo was in this letter posted here on Summerisle. Al llegar, encuentra una comunidad que ha abandonado el cristianismo a favor de un antiguo paganismo celta, liderado por el aristócrata Lord Summerside. Los isleños participan abiertamente en rituales oscuros, enseñan tradiciones paganas a los niños y niegan la existencia de Rowan, lo que despierta en Howie la sospecha de que algo está muy mal. Howie descubre que la cosecha de la isla ha fallado y los registros históricos sugieren que se usan sacrificios humanos para apaciguar a los dioses paganos en estas crisis. Y empieza a sospechar que Rowan fue o será un sacrificio. Tras encontrar a Rowan viva, intenta rescatarla solo para darse cuenta de que ha sido atraído a una trampa. Los isleños revelan que Howie mismo es el sacrificio previsto, elegido por su estatus como hombre de la ley, rey, virgen y tonto que entró voluntariamente en su ritual. El clímax muestra a Howie obligado a entrar en una enorme efigie de mimbre y ser quemado vivo mientras los aldeanos cantan una canción tradicional. Sus desesperadas plegarias y maldiciones dejan un momento bastante oscuro y perturbador para que el público lo digiera. Pero la producción de la película no fue fácil. El corte original de 100 minutos fue fuertemente editado por los estudios, eliminando escenas para satisfacer a censores y ejecutivos sensibles. Todo ese metraje perdido nunca se archivó y supuestamente fue usado como relleno durante la construcción de la autopista M4. Una copia de 92 minutos, conocida luego como The Final Cut, fue redescubierta en 2003 en el archivo de cine de Harvard y restaurada, aunque aún faltan fragmentos del material original. Gran parte del metraje perdido no ha sido recuperado y probablemente nunca lo será. Voodoo Heartbeat, 1972. En 1970, el cineasta belga Charles Nice comenzó la producción de su siguiente película, The Serum of Dr. Blake. Estaba aprovechando la moda del exploitation de los años 70, pero iba a llevar esta película a lugares donde ninguna otra llegó. El filme sigue al Dr. Blake, un científico estadounidense que accidentalmente se inyecta un suero experimental africano de juventud mientras se evade a espías chinos que buscan asegurar el suero para la longevidad de Mao Zedong. El suero consume rápidamente sus células sanguíneas, obligándolo a buscar sangre humana para sobrevivir, transformándolo en un asesino vampírico con colmillos. La policía persigue a Blake por Las Vegas y sus alrededores, culminando en una persecución en lancha rápida donde es asesinado y su cadáver se seca hasta ser solo una cáscara deshidratada. A lo largo de la película vemos escenas de miembros amputados, asesinatos bañados en sangre y una prolongada secuencia ritual africana con mujeres en topless sacrificando a un hombre y mutilando su cuerpo. Y eso antes de mencionar la subtrama de encuentros sexuales violentos de Blake, incluyendo una escena casi pornográfica de un trío. Obviamente todo esto sería un problema para los censores, aunque Bélgica y Reino Unido lo lanzaron sin cortes, a pesar del sexo gráfico y la violencia. Pero el mercado estadounidense fue mucho más sensible. Nice pasó otros 2 años regrabando y editando la película para suavizar la sexualidad y agregar más elementos de horror, rebautizándola como Voodoo Heartbeat para su lanzamiento en Estados Unidos en 1975. Dividió severamente a la audiencia, con críticos molestos por la actuación y el ritmo, pero de alguna manera encantados con el gore, el sexo y la violencia. Claro, solo vieron la versión censurada, nunca la versión completa, sin cortes. Sin embargo, la lucha constante por la distribución y los cambios de dueños de la producción dejaron a la película sin un hogar estable. Por décadas se creyó perdida, con solo rumores de copias de 16 milímetros en colecciones privadas, hasta una restauración en Blu-ray en 2023 por Vinegar Syndrome. The Commune, 1970. Los
asesinatos de la familia Manson de 1969 conmocionaron al mundo, pero un cineasta, Monroe Beller, vio una oportunidad. Iba a ser una de las primeras películas de explotación del mundo sobre esta tragedia. The Commune ficcionaliza los asesinatos Tate LaBianca cometidos por los seguidores de Charles Manson, mostrando la violenta ola de la secta a través de un lente obviamente sensacionalista. Well, I looked over in Vietnam and I said, No, what did you think about Sharon Tate and her unborn baby? What did I think about it? Yeah. It's not my world. I don't live in that world. Como la película está perdida, solo podemos recurrir a relatos históricos para entender de qué se trataba. Podemos asumir que las escenas recreaban la brutalidad caótica de la familia Manson, incluyendo los mensajes escritos con sangre en las escenas de crimen y otros estallidos violentos similares. Eso significa que llegó en el momento perfecto. Los años 70 estaban a punto de saturarse con películas buscando impactar y lucrar con el caso Manson. And it wasn't over. The next night in Silver Lake, Rosemary and Lino LaBianca, random, horribly unlucky victims, killed almost the same brutal way. Death to pigs, written in their blood on the wall. The Commune fue la primera en hacerlo y no tuvo vergüenza en sensacionalizar la historia. De hecho, probablemente marcó el camino a seguir. Como otras películas sobre Manson, enfatizaba los detalles grotescos, mostrando el comportamiento ritual de los asesinos y el sufrimiento de las víctimas. No había matices, solo puro choque y asombro porque esta tragedia haya ocurrido. Pero como era una película independiente de bajo presupuesto, no se preservaron copias ni se exhibió después de su estreno inicial. Ahora solo existe a través de registros fragmentados de producción y menciones ocasionales de críticos, pero los crímenes Manson siguen tan presentes e infames como siempre. Groupie, 1996. So there's this funny thing like with movies, it's like, yeah, they can make things look like that in a movie, but it's not really happening. I kind of was offended by the fact that I was basically being described by all these people as this person with no agency who is this vulnerable victim and all this other stuff. It's like, no, that was a professional job for me. I got paid. You know, it was on the books, I got paid. It was all discussed ahead of time. Groupie es un cortometraje inédito dirigido por el rockero shock Marilyn Manson y su colaborador Joseph Curtis. La filmación fue en una sola noche durante la era Antichrist Superstar de Manson, mezclando actuaciones actuadas con grabaciones reales de fiesta, creando un híbrido inquietante de ficción y realidad que se volvió aún más perturbador décadas después de su filmación. La película se centra en una actriz que interpreta a una fan invitada a la casa de Manson. Después de entregarle una obra de arte, es coaccionada para realizar actos cada vez más perturbadores, incluyendo beber orina de una copa de vino, escena que luego se reveló como una sustitución con jugo de manzana hecha con prestidigitación. From what I understand from this, the lawsuit, from what I've heard, is people are running around saying, oh no, she drank his or something like that. I'm like, no, I didn't really drink pee. Pero luego Manson introduce un arma de fuego, escalando la situación hasta que estalla una pelea y hay derramamiento de sangre. Sin embargo, los invitados a la fiesta no tenían idea de que nada de eso era falso. Estaban aterrados y abandonaron rápidamente el evento. Eso es el final del cortometraje. Pero había más. Los minutos finales del documental del concierto de Manson Dead to the World de 1998 incluyen un fragmento borroso de la actriz atada a una silla, gritando mientras Manson fuera de cámara la obliga a recitar. Claramente esto fue filmado la misma noche y eliminado de la película. Sin embargo, el cortometraje nunca se mostró fuera de un público selecto. El manager de Manson, Tony Shula, quedó tan perturbado que exigió que se archivara inmediatamente, advirtiendo que si alguien veía el contenido, Manson enfrentaría cargos penales y su carrera se arruinaría. Did you get it distributed? No, because when I showed it to my manager, he said, please hide the masters. If anyone sees this, you'll go to jail and your career will be over. Esa advertencia fue bastante acertada. Décadas después, una demanda en 2021 alegó que Groupie mostraba la tortura de una fan menor de edad, con reclamos de consumo real de orina y violencia auténtica con arma de fuego.
El equipo de Manson tuvo que localizar a la actriz y obtener su testimonio confirmado que tenía más de 21 años durante la filmación, que todos los actos fueron simulados y que nadie resultó herido. That's why I felt like I could be in this kind of vulnerable situation or even make believe I was vulnerable because I was so safe with him. And I had no sense that he would ever harm me at all. No way. Pero Manson ha enfrentado durante años múltiples acusaciones por conducta perturbadora con mujeres, fans y amantes, haciendo que esta película sea aún más inquietante como un vistazo a su mente. Nivel 7. El hombre de Río Profundo, 1973. En los años 70, las películas de bajo presupuesto eran una forma muy popular de ganar dinero con audiencias de nicho en los autocines. El hombre de Río Profundo fue una de muchas películas dirigidas a ese público. La película se centra en un equipo arqueológico que rompe el sello de un sistema de cuevas, liberando una entidad vengativa que acecha y decapita a sus víctimas. Y eso es prácticamente todo lo que se sabe sobre la película. Testigos oculares describen el filme como una producción cruda de 1 hora de duración con una criatura como protagonista y llena de violencia gráfica, la mayoría relacionada con la furia del monstruo y sus crímenes. Al parecer, el público se sintió perturbado por la manipulación gráfica y los asesinatos rituales, que no estaban estilizados sino retratados de forma realista y directa. Por supuesto, muy pocas personas la vieron. La película solo tuvo un estreno limitado en 1973 en mercados rurales como Albertville, Alabama y Arizona. Las estrellas eran músicos de country y gospel sin experiencia actoral, y dado que no han aparecido copias ni material creíble desde esas breves exhibiciones, se confirma prácticamente que está perdida. No se sabe si la película se deterioró o fue destruida, y solo se confirma su existencia gracias a algunas anécdotas de testigos, un cartel discutido y los créditos que listan a los involucrados. Si no fuera por eso, jamás sabríamos que existió. Carnage Hall, 1988. Carnage Hall de 1988 es una película slasher que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en los deteriorados pasillos de Carnage College, mientras son cazados sistemáticamente por un asesino invisible con máscara de Albert Einstein. Y la película cumple con esa premisa. Está llena de violencia brutal e implacable sin ningún esfuerzo por explicar por qué el asesino hace lo que hace. Y aparentemente con un montón de bromas muy graciosas. Cuando se filmó originalmente en 1979 era un cortometraje de 28 minutos, con diálogo mínimo y sin necesidad de contar una historia más allá de la carnicería y el derramamiento de sangre. Pero con el tiempo el proyecto se extendió, creciendo hasta convertirse en un largometraje completo. Sin embargo, fue una producción independiente y el costo de las cintas VHS era tan alto que al salir en 1988, desapareció casi de inmediato. Pronto el filme quedó enterrado para siempre, tal como los personajes de la película. Him, 1974. Si hay dos temas que siempre han sido controversiales en el cine son la homosexualidad y la religión. Esto es lo que hace que Him sea una película verdaderamente provocativa, increíblemente arriesgada y perturbadora. Eddie Louis quería hacer una película que enviara un mensaje claro, y sin importar lo que pienses, lo logró. La trama sigue a un joven gay en la América de los años 70, cuya obsesión sexual con Jesucristo lo lleva a reinterpretar narrativas bíblicas desde una perspectiva homoerótica. Esto incluye escenas donde el protagonista fantasea con supuestos encuentros homosexuales de Cristo y un sacerdote matándose en un confesionario mientras escucha esas fantasías. Obviamente, mucho contenido sacrílego y altamente inapropiado. La película se estrenó en el 55th Street Playhouse de Nueva York en marzo de 1974, un teatro conocido por películas para adultos gay, pero no fue muy bien recibida. No por el contenido religioso, sino porque el público gay se molestó por la pésima calidad del film. Las tomas descoordinadas, la edición barata y el material subexpuesto los ofendieron tanto que se negaron a verla. No ayudaron las publicidades que afirmaban que Jesús era retratado como un homosexual voraz, lo cual no era cierto. La película solo aborda la religión en la segunda mitad, dedicando la primera mitad a contenido pornográfico gay genérico.
En los años 80 la película fue olvidada y un libro famoso sobre malas películas, The Golden Turkey Awards, la nombró como el concepto menos erótico en la pornografía. Desde entonces se puso en duda si la película siquiera existió. En 2012 apareció una foto del actor Gustav von Will, presuntamente el Jesús de la película, disfrazado. Bueno, dependiendo de la perspectiva, pero nunca se ha encontrado material que lo confirme. Kansas City Blender Massacre, 1986. A medida que la tecnología fue más accesible en los años 80, jóvenes cineastas hicieron sus propias películas. Y ninguna película representa mejor el espíritu hazlo tú mismo del cine underground de los 80 que Kansas City Blender Massacre, un cortometraje de horror de 23 minutos dirigido por Todd Sheets. La trama sigue a un asesino serial que mata a sus víctimas usando una licuadora, un giro grotesco de los clichés slasher que refleja el amor de los 80 por el gore extremo. No hay mucha información sobre la historia, pero el título y la filmografía de Sheets nos indican que estaría llena de violencia implacable y de bajo presupuesto, con escenas de descubrimientos, decapitaciones y asesinatos con motosierra. Esto era típico en la carrera temprana de Sheets, filmar con cero presupuesto y actores amateurs improvisando escenas sin guión, con un enfoque en causar impacto usando efectos prácticos y ritmo acelerado. Podemos imaginar cuánta violencia contenía la película. Aunque hubo algunos alquileres limitados en videotiendas locales en los años 80, no se han encontrado copias. Sheets ha dicho que la película está prácticamente perdida, aunque admitió que parte del material fue reutilizado en Zombie Rampage de Undead, pero el corte original sigue desaparecido. Por años, fans han buscado en archivos de VHS y colecciones privadas sin éxito, dejando la película a la imaginación sin censura de los fans del horror. Y si quieres ver más videos como este, mira nuestro iceberg de las películas prohibidas más perturbadoras.